entonces empecé a escribir y se empezaron a desglosar estas sesiones un poco como episodios que han marcado mucho mi vida. Igual siempre lo digo, siempre lo diré, y es todo lo escrito puede ser verdadero o falso, eso está de acuerdo al criterio de cada persona y yo tampoco estoy para desmentir nada. Uy, este visaje de hoy está súper lindo. Estamos visajosos con un panorama y con un plano preciosísimo. Eso se le indica a la invitada de hoy, ¿no? Lo escogió muy bien el plano, ¿no? Muy bien. ¿Con quién estamos hoy, Cecita? Estamos con Mar Triana. Vamos a volver a pensar. Con Mar Triana, pero ese Mar Triana quedó tremendo. Amigo. Parte de eso también. Aparte que tiene un juego con las metáforas, ese nombre, y también tiene una historia y un génesis así todo, Sí, todo renovado. Sí, porque el nombre se lo pone ella, Sí, ¿no? o sea, Que nos muestra la cédula ahorita. Qué visaje, ¿no? bueno, Mar es narradora. Ella tiene 2 obras publicadas actualmente. No se pierdan si alcanza a salir este visaje, si no después la lectura vendrá. Va a haber el lanzamiento en la Feria del Libro, ahorita 2025. Esa última novela está publicada con Escarabajo de Eduardo Bechara. Y pues vamos a hablar hoy con Mar en un espacio muy lindo que queda terminando ya la Candelaria, colindando ya como con esos barrios que quedan más hacia Belén, con Belén, con donde nadie va a Belén, pero si allá nació el niño Jesús, allá quedan los lavaderos, eso es hermosísimo. y ahí abajito las cruces, pero este queda ahí en esa lineecita de frontera. Y vamos a hablar entonces con Mar antes de empezar este visaje, dedicarle este visaje a Luisa Fernanda Estupiñán, una estudiante maravillosa que perdí esta semana por culpa del AMPA, que no deja de cesar en una ciudad tan caótica como es Bogotá. Entonces vamos a empezar este visaje con Mar, aparte que ese Mar como que lo lleva otra vez a la tranquilidad, al reposo necesario. Al sosiego. Mar, qué rico tenerte por acá. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Mar, entremos en materia, hablemos un poco de tu publicación de Azul. ¿Qué es Azul? ¿Por qué Azul? ¿Y cómo nace esa idea de Azul? Pues la novela se llama Cosas que fueron, la última novela. ¿Y por qué el azul? Creo que el azul ha sido como algo muy presente en mi vida. De hecho, lo tengo todo por acá. En las uñas, En todo. están los zapatos, o sea, lindo. Sí, es algo como un gesto muy presente en mí. Y esto llega hace muchos años. Creo que lo descubrí luego, ¿no? Descubrí que mi mamá siempre había buscado ese color para mí. Mi relación con ella, que luego dejé de ser mi relación con ella y empezó a ser la relación con otra persona que ya no estaba. Pero era un azul muy marcado y se volvió muy invasivo, que empezó a reflejarse un poco en esta condición que yo tengo, que es la sinestesia. Entonces lo veía muy constante y ese azul que para las personas evoca un poco la melancolía, a la tranquilidad, para mí era todo lo contrario y se volvió ese desespero, esa ansiedad, ese síndrome de abstinencia muy fuerte por la partida. Y yo no sé si de eso va el libro, creo que no, pero sí que está tocando muchos vistazos de ese color. Pero ¿cómo lo asocias con el título del libro? Es que a mí a veces me queda un cierto escrúpulo. A veces deberíamos llamarlo libros por esa fuerza que tiene en azul, pero tiene otro título. ¿Cómo lo asocias? Cosas que fueron, como que este título llega porque en una carta de Zelda Fitzgerald y Scott Fitzgerald, mientras ella ya está hospitalizada, quizás su tercera hospitalización, él le dice que no pare de escribir, que no deje su arte, que recopile sus misceláneas personales, sus vivencias en un libro. Esto nunca llega a la luz, pero que lo llamara pues Cosas que fueron. Esta novela es esto para mí, las cosas que fueron, que todavía son, que no son, y ese azul hace parte de las cosas que fueron, que son todavía de alguna manera, si sea un poco más etérea. Y mira que tú abordas un tema que a lo largo del tiempo
ha estado siempre presente en la literatura. Hay unas categorías como fundamentales en la literatura, medulares, que uno siempre lee en las obras, ya sea de cuento, de novela, de poesía. La muerte, el amor, pero en este caso hay una categoría que quiero como que nos desarrolles acá porque la siento ahí en el título, y ese es el tema del olvido, ¿no? A veces, bueno, uno va como a ciertas citas canónicas del olvido y escucha que el olvido está lleno de memoria, esas cosas que fueron, que siguen siendo. Leí a la vez pasada nuevamente a Bachelard con la poética del espacio y habla de un montón de cosas que tienen que ver con lo que fue, y que nosotros cuando intentamos escribir el recuerdo somos es más bien poetas y no historiadores del recuerdo. ¿Cómo se percibe ese concepto del olvido en esta novela que va a ver la luz con Escarabajo, o que ya incluso ya vio, ¿verdad, Mar? Sí, no se ha lanzado, pero ya está impresa por ahí en Bogotá. Bueno, el olvido, esa frase creo que la uso mucho, de hecho está en el último capítulo de mi primera novela, y en esta está, no de la misma manera, pero está un poco como parafraseada, y es que yo siempre he tenido muy mala cicatrización, y eso es un hecho muy real, muy verídico. A mí me pica un mosquito y me queda la cicatriz, me corto, me quemo, y ahí queda, siempre, así sea algo muy leve, y yo no cicatrizo como no olvido. Y así lo siento que Oliver Sacks lo escribe en algún momento, que las personas no tenemos recuerdos verídicos, todo lo que nos sucede es una reconstrucción de las emociones sobre las vivencias, pero nada es completamente real. Y esto pues sucede, ¿no? A mí me sucede mucho, sobre todo creo que no solo a mí, sino a los escritores en primera persona, y esta narrativa siento que es tan especial y tan envolvente porque a ti te pone en un plano que no es objetivo, sino te pone en un plano mucho más emocional, que te lleva a un estado como de conciencia, de que yo lo siento y que tú no lo vivas no significa que no sea válido, sino que es todo lo contrario, es muy válido porque es una emoción que flota y crece y crece y crece, y si de repente miro allá atrás y lo recuerdo, es tan vivo como en ese instante, solo que el recuerdo y la memoria, el dolor tiene una connotación muy diferente. Yo siento que las cosas no dejan de doler, solo las percibes el dolor de una manera distinta. Ahí en tu libro está como estructurado en sesiones, ¿no? Tiene varias sesiones, y también como que esas sesiones se convierten en una terapia, ¿no? Una terapia entre la vida y la muerte. Háblanos de esas sesiones. Yo me hace recordar mis tiempos donde iba al psicoanalista, donde estaba como medio loco, ¿no? Estaba yo ahora quedó completo, como dice Mauricio, estaba destechado. Háblanos de esas sesiones. ¿Hay algún desteche por ahí? Uy, muchos. Muchos. Yo creo que los destechados son los que escriben. Pero pues esto empieza como, yo siempre he tenido terapia desde que soy muy niña, desde que tengo casi uso de razón, pero en algún momento alguien con quien trabajé me dijo que fuera el psicoanalista, que iba a ser lo mejor que me iba a pasar, y no fue así, no fue así. Para mí era desesperante escucharme hablando una hora seguida, 45 minutos, porque eso es lo que son las terapias, 45 minutos, y que la persona me respondiera 2 veces en la terapia. Y yo sí me daba respuestas a mí misma, pero respuestas a las que no quería llegar de esa manera. Y fue muy desesperante, y llegó un libro a mi vida que se llama El mal de Portnoy. Se me está escapando el autor en este momento. No importa. Y este libro está escrito pues es de una temática muy diferente, pero está escrito en una conversación muy larga con el psicoanalista, en donde él solo se desahoga y revisita mucho el pasado, pero como en una narrativa mucho más concisa, mucho más espacial. Y esto me quedó sonando porque a mí esa experiencia con el psicoanalista me llevó a pensar que todo el tiempo en mi cabeza suceden cosas como conversaciones conmigo mismo, que a veces sí son como respondidas por algo o alguien externo, pero generalmente no. Entonces empecé a escribir y se empezaron a desglosar estas sesiones un poco como episodios que han marcado mucho mi vida. Igual siempre lo digo, siempre lo diré, y es como todo lo escrito puede ser verdadero o falso, eso está de acuerdo al criterio de cada persona, y yo tampoco estoy para desmentir nada. Sí, Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención allá para los visajosos que creen que a veces es muy temprano para empezar. No, 23 años tiene Mar, tiene 2 novelas publicadas,
con sellos editoriales independientes, ahí va emergiendo de a poco. Y la pregunta que sigue me parece muy interesante porque me recuerda como a Rulfo, pero a la inversa. Entonces Rulfo primero trabajó toda la imagen con la fotografía y después llegó a la literatura. Y entonces Mar empieza con la literatura, sigue con la literatura, ella permanece, pero después da ese viraje a la imagen, pero a la imagen en movimiento, ya no a la imagen estática como en Rulfo. Ese trabajo de hibridar lo narrativo con la imagen, siendo la imagen un concepto también tan literario, ¿cómo generas esas, no sé, cómo se ve en la obra ese desarrollo, ese vínculo entre esas dos categorías? Es curioso esa pregunta. Hace poco lo hablaba con alguien, como muy textualmente, porque si a mí hace unos años me hubieran dicho, yo estaba como completamente segura que estaba muy peleada con lo audiovisual y no quería hacer absolutamente nada audiovisual en mi vida, porque siempre estos como lenguajes mucho más visuales me parecían una manera muy mediocre de salir del paso, porque era algo que es no para todas las personas, pero de alguna manera centralizaba una emoción. Entonces si a ti te ponían el plano de la persona caminando, ya sabías que la persona estaba triste, estaba sola, eso me parecía muy facilista, pero llega el audiovisual a mi vida en una manera en la que me he replanteado los lenguajes plásticos, no solamente literarios, como una materia que puede convertirse en todo, y creo que se trata un poco de ser como un artista como multidisciplinario, entonces no olvidar lo pictórico ni lo literario ni lo audiovisual y vincularlo en una gran imagen. Igual siento que tanto como mi obra audiovisual como mi obra escritural, mi obra plástica, siempre he sido una persona de los espacios muy emocionales, así como les venía mencionando antes. Nunca va a estar este lugar donde diga como vaya entrando y de repente describo el terciopelo rojo de la silla. Eso no sucede. Para mí estos lugares están todos dentro de la cabeza y llegar a esta imagen es lo que les da mucho más poder. Mar, quisiera preguntarte, te voy a hacer una pregunta corchadora, pero ella misma se responde, y es, ¿para ti qué es un visaje? Y con respecto a eso, porque el visaje es una palabra muy polisémica, y digamos que para nosotros puede significar una cosa, pero para ti puede significar otra, y dependiendo de eso, ¿por qué tus sesiones son un visaje? Uy, no lo sé, yo siento que todo está escrito con la carne, con la carne sangrando, con el alma desgarrada en demasiados pedazos que ya ni siquiera se pueden volver a unir, se perdieron, y toca suturarla de la manera que sea. Creo que es un visaje. Esa pregunta es muy corchadora, es verdad. No lo sé, yo siento que todo lo que te pone a cuestionarte cualquier situación, pues independientemente si es como algo ingrávido o no lo es, todo lo que te llega a una cuestión como mucho más interesante respecto a uno mismo, que te hace replantearte a ti mismo. Y entonces, ¿cuál de tus sesiones crees que es? Mercho le hace esta sesión porque esa es un visaje. Muchas, es que todas me parecen fuertes, pero creo que la sesión que para mí fue más fuerte de escribir, que aún es fuerte de leer, que aún siento que necesita otro lenguaje, no recuerdo el nombre de la sesión, pero es una sesión que se llama Agua Gestante. Agua Gestante. Sí, es una sesión de humor espontáneo. ¿Qué visaje? ¿Qué visaje? Visajoso. Bueno, Mar, cuando Mar dice estoy lista para escribir y para publicar, porque eso es un riesgo. Borges decía, puede ser el lanzamiento a la cima o el lanzamiento con catapulta a la deshonra. Cuando llega ese momento de alumbramiento que dices, acá yo voy a ser escritora, voy a escribir y voy a hacer conocer lo que escribo. ¿Como antes o ahora? Pues es que es extraño, porque empecé a escribir como porque una profesora, cielo, te amamos, cielo. Los tres te amamos. Cielito lindo, cielito lindo. Ella fue la primera persona que tomó en serio mi escritura, más allá como de estos sesgos un poco psicológicos, y dijo como, hey, o sea, tienes mucho talento, hay que explotarlo. Gané mi primer concurso de cuento gracias a ella, y toda mi vida se fue escribiendo, y siempre lo he dicho,
creo que menciono esto cada vez que hablo con alguien. Uno no escribe cuando se sienta a escribir, tú escribes en una conversación, escribes cuando te tomas un café, escribes cuando de repente amaneces y ves que Bogotá no llueve por primera vez en mucho tiempo. En ese momento estás escribiendo y todo pues fue como un proceso de escribir, de encontrarme, de desencontrarme. Y pues empecé como con un par de textos que pensé que nunca iban a tocar la luz y de repente pues como conocí a unas personas, a Felipe de Laguna, y me dijo como nada, talleríamos esto, escribámoslo, y todo eso surgió muy rápido. Y con mi asesora, ya se llamaba Ana Lucía, en ese momento ya me dijo ya se acabó, o sea, ya no, yo creo que no hay necesidad de seguir escribiendo. Y yo le dije, ok, pero pues ¿y ahora qué? ¿Qué le queda a esto? Si ya lo acabé, ¿qué pasa ahora? Me dijo, pues ¿quieres publicarlo? Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Y pues se publica Bocetos de ti, así se llama mi primera novela. Y fue como, yo pensé que no iba a tener el impacto que tuvo y realmente fue muy grande. Se publica más o menos en marzo de 2023 y fue muy grande. Se vendieron como 500 copias de la primera edición en un mes. Y yo no entendía eso cómo estaba pasando. De repente me llegó una invitación a la Filbo. Nunca me habían invitado a la Filbo. Ya tenía 3 charlas en la Filbo. Y la gente como que estaba amando la novela. Y no sé, eso fue como que puedo seguir escribiendo. Y empecé a escribir como que muy paulatinamente. Este capítulo que les mencionaba antes, que se llama Agua Gestante, iba a ser una novela. Y la empecé a escribir. Y la iba, o sea, yo consideraba que iba muy avanzada. Ya llevaba como 80 páginas como en diagramación y algo en mí me dijo que yo no estaba lista para escribir eso y no la boté, pero la hice a un lado, seguí escribiendo pues un montón de cosas y así pues llegó cosas que fueron como en las orillas de los libros, pues yo los rayo y siempre les escribo los bordes y así empecé como pues a llegar a este resultado y pues muchas cosas como esto de Agua Gestante llegó y hizo parte de pues, un fragmento y muchos fragmentos que estaban como olvidados tal vez hicieron parte de esta novela. Igual en esta particularmente yo tuve muchas dudas, la acabé de escribir como en un deadline que ya me había puesto, pero yo no sabía si publicarla. Lo conversé con alguien que es muy importante para mí y yo le dije como, ¿será que la publico o no es lo suficientemente buena? Porque listo, la primera fue un tiro al aire y me salió bien, pero si esta no me sale bien me va a joder toda mi carrera, como literal mis 23 años y no quiero eso. Y me dijo como, pues tú eres muy buena, arriésgate y ve si ganas o pierdes. Y se la mandé a un par de editoriales hasta que como que digamos que la primera, no fue la primera, pero la que me resumió más conciso, pues fue Eduardo. Y Eduardo me dijo, me respondió como en media hora y me dijo, me encanta, quiero que hagas parte de esto, pero hablemos. Y me invitó a un lanzamiento de un poemario en la noche por aquí en la Candelaria y yo fui con un vecino y con mi pareja y fue muy casualmente, los tres pues vivimos como en el mismo lado y mi vecino nos encontramos en el camino. Entonces todo estaba siendo como muy extraño, como que la noche ya estaba siendo muy planeado. Y llegué y yo me le acerqué a hablar a Eduardo porque yo nunca lo había visto en persona, aunque no solo habíamos chateado. Y me dijo como, bueno, ahora eres autora de Escarabajo. No me dijo nada más. Y yo como, wow. Sí. Para ir cerrando, Mar, yo tengo un problema con el olvido también. Yo soy muy despistado. El olvido es es algo que le puede a uno, no sé, ponerlo en un buen lugar o dejarlo en un mal lugar. Y uno siempre le tiene miedo al olvido. ¿Yo también le tengo miedo al olvido? Sí, pues de repente ahora pienso que no puedo olvidar porque recuerdo muy vivido las cosas, pero me atemoriza mucho que si las cosas siguen bien y de repente nos mantenemos vivos, en unos años yo ya no puedo recordar porque escribí muchas cosas o porque sentí muchas cosas y lo lea y no lo sienta como, pues igual nunca se va a sentir de la misma manera porque estamos como en otros momentos, pero no entienda qué sucedió detrás de eso y sí que me asusta. Y ayer tuve una conversación y mencionaban esto de que hay como si tuvieras una oportunidad de repente de comerte
una manzana que te haga devolver el tiempo y olvidar todo y corregir las cosas, yo no lo haría. No lo haría porque para mal o para bien, con tantas lágrimas, con tantas risas, con todo, pues eso me ha moldeado un poco la persona que soy. Por eso no me gustaría olvidarlo, incluso así me haya hecho sangrar muchísimas veces. ¿Y ese olvido lo vemos en tus sesiones? Sí, pues un miedo un poco al tiempo, al olvido, a esta incertidumbre del qué va a pasar, qué está pasando, que no entiendo qué está pasando. Okay. Bueno, yo voy a lanzar mi última pregunta visajosa, aprovechando una respuesta que dio Mar en el transcurso de la entrega y recordando al finado Vargas Llosa, que se fue hace unos días, que hablaba de que escribir necesita una disciplina como en un horario de oficina. Siempre lo decía, de 8 a 5 escribo. Por eso me gustaba más Onetti, que era más desordenado y que le recordaba que la literatura era un amante y no una esposa. Tú hablabas ahorita de que se escribe en la conversación, de que se escribe caminando por el parque con un amigo, con una amiga, de que se escribe en un visaje. Desarrolla eso, que nos quede claro que realmente la escritura no necesita un horario de oficina. No, es que no lo necesita, al menos esa es mi postura y hay muchas personas que yo lo respeto que dicen, para mí mi horario es de 8 a 10 de la mañana y me tengo que sentar a escribir, así la página en blanco me esté aturdiendo y no se trata de eso, o sea, las pasiones no se tratan de eso, y escribir no es coger un lápiz. Esto es escribir y no sé, de repente en un año tú estás escribiendo un cuento, yo otra novela, porque algo acaba de tomar ese espacio y toda la vida, o sea, realmente el acto creativo está en la contemplación de la vida, ahí está todo. Pues no, qué visaje, estoy aquí en una sesión, me sentí como una sesión muy interesante, no se pierdan la novela Cosas que fueron, yo le digo Azul, pero no se la pierdan y hay que visajear con eso, Mauro. Que los visajes sigan, gracias a Mar, gracias a la escritura de Mar, no se les olvide con Escarabajo, Cosas que fueron, ahí queda apuntada ya en la agenda, van y la compran, la página de la editorial, está también el contacto en Instagram, bueno, lo que salga de la editorial de Escarabajo, ahí va a estar y la idea es poder leerla, seguir hablando un poco de estas cosas que fueron. Bueno, esto ya fue. Esto ya fue. Listo. Estas cosas ya fueron. Ya fue. Chao, Nos chao. vemos en la otra.